A principios de esta semana, el abogado de Gabriel Boric, más bien Gabriel Boric a través de su abogado, hizo pública una denuncia por acoso sexual y divulgación de imágenes íntimas que se había presentado en septiembre del 2024 contra él. Se trata de una denuncia que se hizo antes de las elecciones municipales y regionales y se publicó después de ellas, por hechos que habrían ocurrido entre el 2013 y 2014 en Punta Arenas a propósito de la práctica profesional que Boric tuvo que hacer como egresado de Derecho para titularse. Parece que hubo otros problemas después. El fiscal a cargo de esta investigación confirmó la información, dijo que efectivamente había una causa penal, que la investigación estaba todavía desformalizada, o sea, en una fase muy preliminar, que la causa era de carácter reservado y que existían diligencias de investigación pendientes. A propósito de este caso, la defensa del presidente, o sea, el presidente, aportó 25 correos electrónicos que la mujer le había enviado al entonces candidato a diputado Gabriel Boric en el lapso de un año, desde distintas cuentas. Nos referimos a correos que contenían desde declaraciones de amor hasta reproches por haber sido tratada como una prostituta. Cito textual: estoy afiebrada de amor, yo te amo, estoy sufriendo, yo te necesito, tú eres mi Dios, tú mandas. No podemos ser felices juntos en este planeta. Tienes mi vida a tu disposición. Te amo más que a nadie en el universo, etc. En uno de los últimos correos, la mujer adjuntó generosamente 7 imágenes suyas desnudas, cuestión que posteriormente reconoció como un error, a propósito del cual le pidió a Boric que borrara la foto. Ahí terminaron los intercambios entre el presidente y su denunciante. La verdad es que la denuncia es débil, al menos por los antecedentes que se conocen hasta ahora, tanto por el perfil de la denunciante como por las razones en que ella misma basa su denuncia. Juzguen ustedes. Ella asegura que no envió esos correos al mandatario, no sé ni siquiera si eso consta, es porque debió ser él quien robó el pendrive e hizo circular las imágenes. La verdad es que la denuncia es bastante ridícula. Pienso que si todos estos antecedentes son los únicos que hay, probablemente la investigación se cerrará luego y no llegará ni siquiera a la instancia de formalización. La verdad es que el perfil de la supuesta víctima tampoco contribuye a su credibilidad. O sea, el vocero de la denunciante, Jaime García, por ejemplo, era en 2020 su conviviente y fue acusado por la propia mujer de lesiones. O sea, el que hoy la representa fue denunciado por ella misma como su agresor, años atrás. Esto no es todo. Solo en 2024 la denunciante de Boric ha sido llevada ante la justicia en 3 oportunidades. La primera, en enero, por el delito de amenaza. Aparentemente empujó, insultó y amenazó a su expareja y padre de su hija cuando este fue a dejar unos medicamentos para la niña. Comillas, te voy a hacer cagar, te voy a matar, dice la carpeta de esta causa. A fines de septiembre, la denunciante fue acusada de amenazas y desórdenes públicos. Según el relato de los hechos, la mujer estaba en su casa, cito, bajo la influencia del alcohol, realizando desórdenes, tirando objetos desde su balcón hacia los estacionamientos del condominio. Esta denuncia la hace una vecina. Después de que Carabineros llegara a su casa, la mujer habría empezado a gritar, insultar y amenazar a la policía. La denuncia dice, comillas, una vez en el interior, la imputada comienza a tirar objetos al personal policial y entre ellos su teléfono celular, el cual casi impacta la cara de su hija. Esta es la denunciante. Por último, la mujer fue condenada, recordemos todo esto en un solo año, por el delito de robo con intimidación. O sea, a inicios de este mes llegó a un servicentro Copec y con un cuchillo amenazó a las dependientes del local, se llevó plata de la caja registradora y algunas especies. Luego fue detenida porque el robo había quedado registrado en las cámaras de seguridad. Lo insólito es que a pesar de lo débil que parece ser la denuncia, de lo fácil que por lo visto era enfrentarla, el gobierno enfrenta hoy una crisis gravísima y autoinfligida. No por la denuncia ni por el contenido de la denuncia, sino probablemente por la comisión de un delito a raíz de la denuncia, y un delito grave. Pero antes de ir a eso, hablemos de la vocería oficial que hizo el gobierno para enfrentar este asunto. A ver, todos sabemos que Camila Vallejo habitualmente no hace vocerías cuando el asunto del que hay que hablar es complejo. En estos casos, mi bella genio acostumbra a desaparecer. Pero esta semana enfrentó a los medios de comunicación a propósito de esta denuncia. Probablemente porque era un caso que se veía fácil de resolver. Pero cometió nada menos que 3 errores. Y déjenme insistir, errores graves.
El primero, asociado al momento y la forma en que el gobierno toma conocimiento del hecho. En ese punto de prensa, Vallejo dice que Boric, por ahora no se sabe si alguien más, se enteró de la denuncia 3 días después de que ésta se ingresara. Y la pregunta, obvia, de cómo fue que se enteraron, responde que fue el resultado de pesquisas que hicieron funcionarios de gobierno. Pesquisas que según ella son habituales y perfectamente normales. Y atención con esto, porque ella fue clara. La información se conoce en la moneda y por la moneda. Eso dijo. El asunto es que ahí es donde saltan las alarmas. Esa información no es pública y no se puede acceder a ella solo con el RUT del presidente, como aseguró Vallejo, que ocurrió. Lo han dicho muchos penalistas y exfiscales. En esa etapa de la investigación es una denuncia a la que no se puede acceder por sistema. Insisto, a esa información no podía acceder el gobierno, pero tampoco sus abogados, porque obviamente no podía tener abogados patrocinantes sin que hubiera una causa que patrocinar. De lo contrario, Boric tendría que haberle dado poder a sus abogados para una causa que todavía no conocía. Doña Camila da el puntapié inicial para una discusión sobre eventuales delitos que son de la máxima gravedad. Un posible delito informático por parte del gobierno de acceso ilícito a información o eventualmente una filtración de la Fiscalía al gobierno, cuestión que también es constitutiva de delito. La cosa es que de una denuncia débil la moneda ha hecho un caso fuerte. Ya hablaremos de por qué es tan grave todo esto, pero este es solo el primero de los errores en una de las pocas vocerías complejas de Vallejo. El segundo error, a la pregunta, obvia también, completamente predecible de por qué se comunica esto ahora y no apenas supieron que había una denuncia contra Boric, Vallejo responde que ha pasado un mes desde el último contacto con la Fiscalía. O sea, hablan porque pasó un mes. Podría haber dicho que hablaron porque faltaba un mes para Navidad. Es una respuesta igualmente satisfactoria que la que dio. En el fondo, Vallejo no responde y abre un flanco nuevo. Si no hay formalización y es una causa reservada, ¿qué tipo de contactos tienen con la Fiscalía? Para empezar, ¿podrán especificar a qué se refieren con esto? En todo caso, ¿qué tienen que ver los contactos con la Fiscalía con la decisión política de informar o de no informar? Como si fueran insuficientes los enredos que esa vocería crearía, Vallejo agrega que el gobierno está haciendo pública la información por recomendación del abogado. Obviamente, la pregunta de la prensa apuntaba al tema de la transparencia, y ella, en vez de hacerse cargo del problema de fondo, debían o no debían transparentar, lo que hace es decir que tomaron una decisión política e institucional, la de informar, como parte de una estrategia jurídica y por tanto personal del presidente. Tercer error de Vallejo respecto de la denuncia. La vocera procede a desacreditar a la mujer. Dice tajante que la denuncia es falsa, que Boric sufrió acoso sistemático por parte del denunciante y que se trata de una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron. ¿Y cuál es el problema de fondo acá? ¿Que hay que creerle a la denunciante? No, según ellos sí, pero no. El problema es que Gabriel Boric, el ciudadano, no puede utilizar una instancia oficial, institucional, para pronunciarse sobre un hecho que debe juzgar otro poder del Estado. Y yo no sé si se está dimensionando el nivel de ineptitud e incompetencia del gobierno a propósito de ese punto de prensa. Y hago referencia al gobierno en su totalidad, porque yo supongo que no es ella, Camila Vallejo, la que por sí y ante sí toma las decisiones estratégicas sobre lo que se va a decir y cómo. Tan mal estuvo que Luis Cordero, subsecretario de Interior, tuvo que salir a matizar lo que dijo Vallejo, diciendo que el acceso, aparentemente ilegal, a la denuncia es, leo, un asunto entregado a los abogados personales del presidente de la República, a quienes están a cargo con un mandato del presidente de monitoreo general. O sea, en otras palabras, la responsabilidad recaería, de acuerdo a la segunda versión del gobierno, sobre el equipo jurídico. ¿Han notado ustedes que Cordero es el ministro, subsecretario en realidad, encargado de asumir la vocería de todos los problemas del gobierno que tengan aristas legales? Es como el chasquilla jurídico de Palacio. Y quiero insistir en la incompetencia de estas personas. Sabemos que el comité político en pleno estaba al tanto de esta denuncia desde el 14 de octubre. Toa, Vallejo, Orellana, Jara, Elizalde, Marcel, además de Cordero, Crispi, Durán. Más de un mes para preparar un punto de prensa para definir una estrategia. ¿Y qué hacen? Crear un problema nuevo.
De hecho, tan serio es el asunto que la Fiscalía abrió una nueva investigación, ahora por filtraciones que habrían favorecido de manera directa al presidente. Más allá del problema de fondo, ¿no se les ocurrió a los genios representarse las preguntas que probablemente iban a tener que responder? Era imposible anticipar que seguramente algún periodista preguntaría por las circunstancias en que se enteraron de la denuncia. ¿Es algo digno de sorpresa? La pregunta acerca de ¿por qué ahora y no antes? ¿No se la imaginaron? Yo de verdad creo que hasta el ejercicio más sencillo, como preparar un punto de prensa, no lo hacen. Trasnochan y carretean más de la cuenta. Son en esencia chapuceros, incluso cuando los afectados de su desprolijidad sean principalmente ellos mismos. Hoy día podemos asumir que esta información seguramente afectó las decisiones que tomó Boric en relación a Monsalve. Pero esto solo confirma que son eso, desprolijos, descuidados, negligentes. No es posible, no hay derecho a que Boric no comprenda que, estando él emocionalmente afectado por una denuncia de la misma naturaleza, no era la persona indicada para resolver. No hay análisis frío, no hay opiniones de expertos, no hay autoconciencia. En su omnipotencia él cree que puede decidir solo y bien. Y la verdad es que este compromiso emocional no atenúa, sino que agrava su responsabilidad. Lo cierto es que, probablemente lo dijo Tomás Mochati en Radiograma el día miércoles, la citación a los medios que hizo el abogado del presidente para informar sobre las denuncias apuntaba a presionar a la Fiscalía para que avanzara en la investigación y probablemente para que cerrara el caso por falta de mérito. La verdad es que todo esto es una locura. Y acá hay tres cosas que considerar, me parece. La primera es si el gobierno tenía realmente el deber de informar y existe algo así como un derecho a saber por parte de la ciudadanía, porque este es el problema de fondo. Después, ¿por qué es de máxima gravedad el acceso anticipado del gobierno a la información? Y por último, ¿qué está haciendo la derecha con todo esto? Vamos primero con el tema de si el gobierno debía o no transparentar la información. El gobierno se entera, como decíamos, 3 días después de presentada la denuncia, el 9 de septiembre. Es decir, bastante antes de que supieran del caso Monsalve. Pero es el 14 de octubre cuando lo sabe todo el comité político, es decir, un día antes de que fueran informados por la PDI de la investigación contra el ex subsecretario de Interior. O sea, un día antes de la fecha en que dicen que se enteraron. Y recién el 25 de noviembre la hacen pública, es decir, 2 meses y 10 días después. ¿Tenían obligación de publicar en el acto? No está claro desde mi punto de vista. Lo cierto es que lo primero que hizo la derecha fue relevar el interés electoral que pudo tener la moneda en esta dilación. Pero la verdad es que el interés electoral da un poco lo mismo. O sea, todos lo tienen, en sí mismo es legítimo y solo empieza a ser problemático cuando alguien hace algo que no debe por esa razón. Por eso la pregunta principal es si tenían el deber de hacer pública esta información. Porque si no existe ese deber, omitir esa información por un interés electoral o por cualquier otra razón no merece reproche. Y acá yo tengo dudas. Si decimos que una autoridad está obligada a hacer pública cualquier denuncia que haya en su contra, sería, supongo, porque asumimos que hay un derecho de la ciudadanía a saber, que le impone a la autoridad el deber correlativo de informar. Hablábamos hace unos días de esto en FNM y algunos decían que las personas tenían derecho a saber este tipo de cosas para tomar una decisión informada en el contexto de una elección, por ejemplo. Es cierto, pero me pongo en el siguiente caso, extremo obviamente. Asumamos que una autoridad política, un candidato, es acusado difamatoriamente de pedofilia. ¿Está obligado a hacer pública una difamación, una mentira que lo perjudica? ¿Los ciudadanos tienen derecho a estar al tanto de lo que se dice de él, aunque sea mentira? Tiendo a pensar que no. Pero eso implica que el juicio acerca de si algo debió o no debió ser público, uno puede hacerlo retrospectivamente. Obviamente el argumento es complicado porque todos los acusados dicen que se los acusa falsamente y en virtud de eso todos podrían justificar la omisión por esa causa. Pero, por otra parte, si uno dice que debe informar siempre y a toda costa, entonces hay un incentivo para estampar denuncias falsas contra políticos para tener una ventaja electoral. Es un asunto que yo no tengo resuelto, una cuestión que yo no tengo resuelta y que obviamente merece un cierto grado de benevolencia considerando que esto se cruza con el caso Monsalve. Por eso estimo
vergonzoso salir a exigir transparencia sin antecedentes suficientes. Es decir, prestarse para una performance tipo amiga yo te creo, como la que hizo Republicano. Porque eso hicieron. Validar de plano cualquier denuncia, aunque solo haya sido en la forma. Actuar irreflexivamente. Seguro que ningún político tiene por ahí ninguna denuncia que no comunicó. Entonces, eso de no hacerle a otros lo que uno no quiere que hagan con uno, no es un precepto moral demasiado exigente. Y acá, ustedes podrán preguntar por qué critico a la derecha, pero es que mientras hacen papelones, dejan de hacer cosas importantes que hoy deberíamos exigirles. Ya iremos a eso. Quedarse callado no es mantener la unidad, es dejar impunes conductas suyas que son inaceptables. Ya veremos cómo y por qué. ¿Por qué es tan grave el acceso anticipado del gobierno a la información? El asunto es que, a propósito de la denuncia por acoso y filtración de imágenes privadas contra Gabriel Boric, la Fiscalía Regional de Magallanes abrió una investigación para averiguar cómo es que el gobierno pesquisó, según expresión de la vocera, una investigación que está desformalizada y bajo reserva, por ser de carácter sexual, y que no tiene registro en los sistemas públicos del Poder Judicial o de la Fiscalía. El acceso a esa información está estrictamente regulado por ley y conforme a la Fiscalía, la única forma de acceder a ella es que algún funcionario, eventualmente un fiscal, ingrese el root del mandatario al sistema. Otra opción, el VPN. La posibilidad de que un ciudadano se informe ingresando a mifiscalía.cl con el root y clave única no existe. Y un abogado tampoco puede hacerlo si no tiene patrocinio sobre una causa, como decíamos. En fin, asumamos que Boric tiene un amigo dentro de la Fiscalía que le hizo la paleteada de advertirle. Uno puede pensar que el gobierno, que Boric, los ministros, tienen privilegios y que eso es inevitable. Por ejemplo, en el caso Monsalve, Boric testificó en La Moneda. La mayoría de nosotros no tiene un fiscal a domicilio, pero en fin, no es demasiado importante. Tiene ciertas justificaciones, etc. Pero recibir información de la Fiscalía es lo mismo. ¿Es contar con el apoyo de un amigo de sus amigos? Veamos. ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer con acceso directo a información del Ministerio Público? Una persona que es informada de una denuncia que no es pública puede, por ejemplo, eliminar evidencia que pudiera ser incriminatoria. Puede preconstituir pruebas a su favor o en contra de quien lo acusa. Puede averiguar si hay causas en las que estén involucradas personas que le importan, para bien o para mal, familia, adversarios políticos, por ejemplo. Puede acceder a información personal, confidencial o íntima de otras personas. En otras palabras, el hecho de que La Moneda sepa algo por fuera no es un privilegio cualquiera, no es solo el resultado de tener pitutos, es estar en condiciones de utilizar el poder de la peor forma posible. Es un acto de corrupción y propio de repúblicas bananeras como las de nuestra región. Hay más, el Ministerio Público es, se supone, un órgano autónomo que puede encontrarse en posición de investigar o tener que investigar al poder político. Y este es el caso. ¿Es posible confiar en una fiscalía que actúa respecto al presidente en ejercicio como un compañero de lucha? ¿No era justamente eso el fiscal Guerra? Estamos hablando de una cuestión muy, muy seria que justifica llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Lo hará la oposición o seguirá frivolizando todo, quedándose en lo accesorio e ignorando lo principal? Están pasando cosas tan graves que la actitud de la derecha es inaceptable. Y sí, es cierto, soy severa con la derecha porque nuestro país atraviesa por una crisis brutal, porque lo que está en juego importa, porque las ideas en que creo son las que funcionan, las que hacen libres y prósperas a las naciones. Entonces, no hay derecho a estar payaseando, porque ese es el papel que han hecho el último tiempo, el de payaso. Tenemos a un gobierno que recibió un contundente rechazo, 62%, cuando presentó su proyecto constitucional en el 2022, que carga con un caso de corrupción, el caso Convenio, que no es un caso, sino un esquema que implementó para financiar activismo. Tenemos a un gobierno con un subsecretario de Interior imputado por violación. Ese es el tenor, la temperatura ambiente que hay en el plano político. ¿Y qué hace la derecha? En medio del caso Monsalve, piensen ustedes, ¿qué han hecho? Dar cuñas en televisión, anunciar comisiones investigadoras. ¿No creen ustedes que es un poco pobre la reacción, un poco pusilánime?
Y entre las derechas, no sé cuál es peor, la verdad. A propósito del caso Monsalve y también de la denuncia contra Boric, ¿dónde han puesto el énfasis? En un supuesto incumplimiento de los estándares feministas. Señores, no es momento de reivindicar esos estándares, sino de mostrar lo absurdos, lo tóxicos que son esos estándares, en acabar con ellos en el fondo. Es que hay que mostrarles su incoherencia, dicen. Y está bien, pero eso no es lo más importante. Señores diputados y señores senadoras, es el momento para exigir la derogación de la normativa que se ha aprobado conforme a esos estándares. La ley Karin, por ejemplo. Señores diputados y señores senadores, es el momento de exigir que se retracten de sus eslóganes estúpidos. Pero no republicámonos y Chile Vamos discuten sobre si hay o no acusación constitucional, como si esa fuera la única herramienta de la que disponen, como si no pudieran salir de ese binomio. Francamente, no hay derecho a que se presten para una performance frente amplista. ¿O creen que no se vieron así? Bancada republicana, Arturo Esquella, con esa reacción apresurada ante una denuncia cuyos antecedentes desconocían. Se expusieron a hacer el ridículo y lo hicieron por frívolos, por impulsivos, por oportunistas, por volar a ras de piso, por poca cosa. Eso es. De hecho, a 20 minutos de que se diera a conocer la noticia, Kast decía: por 2 meses el gobierno ocultó una denuncia por acoso en contra del presidente de la República. Decidieron hacerlo público post elecciones. La máxima autoridad tenía el deber de transparentar este hecho al país, que además fue previo al caso Monsalve. ¿Quiénes más sabían? 20 minutos. A 15 minutos de que apareciera la noticia, el jefe de la bancada republicana, Luis Fernando Sánchez, tuiteaba también, comillas: durante 2 meses el presidente de la República ocultó al país que pesaba una denuncia en su contra por acoso sexual, hasta el día después de las elecciones. Esto es un acto de manipulación y engaño inaceptable. De hecho, tan imprudentes fueron que tuvieron que retroceder a causa de su propia falta de seriedad. Un autogol. No da lo mismo, no me da lo mismo lo que hagan. Se supone que son los que nos representan. ¿Y Chile Vamos? ¿Mejor? No. Ellos están promoviendo una reforma al sistema político. Este gobierno, señores diputados, señores senadores, ha avanzado en su agenda gracias a ustedes, con el voto de ustedes. En marzo pasado se aprobó la ley antihombres. Llevaba más de 5 años de tramitación en el Congreso, avanzando trámite gracias al impulso de Isabel Pla y de senadores de derecha, Ena von Baer, Carmen Gloria Aravena, entre otros. De hecho, María José Gatica, Galilea y Paulina Núñez aportaron bastante en el último trámite. Y el gobierno, obviamente, le puso el acelerador apenas llegó, Toti Orellana a la cabeza. ¿Sabían ustedes esto? ¿Que esto nace de la derecha? Yo no, me enteré recién. La ley, estamos hablando de la ley, comillas, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, cierra comillas. Patética. En fin, esa ley se publicó en junio. Esa ley crea una nueva forma de violencia, la violencia simbólica, de la cual solo mujeres pueden ser víctimas. ¿No se le ocurrió a la derecha que este era buen momento para hablarles de igualdad ante la ley, considerando que se trata de un principio fundamental y que ha sido afectado por esta normativa? Esa ley es la que establece el derecho de la víctima a, cito textual, no ser cuestionada en su relato. La que introduce el principio de interseccionalidad, la que habla de penas accesorias como la de mandar a hombres a procesos de reeducación. Este es el momento de hacer cosas importantes. ¿Qué es esto de que una denunciante no puede ser cuestionada en su relato? ¿No es eso lo que hace el abogado del presidente? En realidad el presidente trae suyo cuando se refiere a la denuncia que hay en su contra. ¿No es eso lo que hace Vallejo cuando dice que la denuncia es falsa, que en realidad fue Boric el que sufrió acoso sistemático por parte de la denunciante, que se trata de una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron? ¿Pero qué es lo relevante? Lo verdaderamente relevante, denunciar su inconsistencia, la no aplicación de una pésima ley o exigir la modificación de una norma como esa. En eso deberían estar. La misma ley Karin es la que establece que en la investigación y sanción del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo debe aplicarse la, comillas, perspectiva de género. ¿Qué es esto? ¿Cómo se materializa esto? Así pues, ¿no les da vergüenza a tantos hombres de izquierda hablar ahora? Son unos cobardes. Recién se atreven a decir que el eslogan famoso
contiene una aberración. Es bien fácil denunciar cuando el viento corre a favor, pero su silencio y el de la derecha, con votos incluidos, permitió la aprobación de cosas como estas. Como mínimo, deberían estar en proceso de derogarse, dado lo ocurrido. Hay más. En el Congreso se sigue discutiendo el proyecto de modificación de la ley Zamudio. ¿Y qué cosas trae ese proyecto? La pretensión de establecer nuevas formas de discriminación, como la discriminación estructural. ¿De qué cresta estamos hablando cuando nos referimos a la discriminación estructural? De la que sufren, se supone, los autodenominados o denominados grupos históricamente marginados, excluidos o discriminados. ¿Vamos a tolerar que se usen estas etiquetas para el canje de privilegios? ¿Vamos a aceptar que estos colectivos usen el cartel de mujeres, inmigrantes, indígenas, personas LGTBIQ+, trans, negros y afrodescendientes para ponerse por encima del resto? ¿Cómo ejercen sus atribuciones, señores parlamentarios, partidos políticos? ¿Con cuñas que aparecen en matinales y noticieros? ¿Con una discusión que parece que los tuviera atrapados en la acusación constitucional como si fuera la única alternativa? Pero claro, uno no debería extrañarse de que todo pase por sus narices sin que se den cuenta. Hace poco querían aprobar un texto constitucional que consagraba la igualdad sustantiva como principio rector. Espabilen un poco. El proyecto de modificación a la ley Zamudio, que todavía se discute, insisto, invierte la carga de la prueba en favor del denunciante de discriminación y en perjuicio del denunciado. ¿Qué cresta significa esto? Que si una persona denuncia que sufrió discriminación y presenta indicios suficientes, entonces queda liberada de demostrar que esa discriminación se produjo y que para no ser sancionado por discriminación, el acusado debe demostrar un hecho negativo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Hay una norma de ese proyecto en discusión que obliga al juez a elegir la interpretación más favorable al que dice estar siendo discriminado cuando existan varias posibles interpretaciones frente a un precepto de la ley. O sea, que si no hay prueba suficiente, se incline por el denunciante. ¿Qué brutalidad es esta? Fallar a favor de, por si acaso. En vez de cuñas, cartas y estupideces, ¿por qué no hacen la pega legislativa que les corresponde? Es más latero, menos vistoso, pero pucha. A veces da la impresión de que esta derecha nació y creció en una incubadora que no tiene fuerza, ni ímpetu vital, ni instinto de supervivencia, que ni siquiera tiene demasiadas ansias de poder, que se conforma con el aspecto simbólico del poder, estar, aparecer en la foto, ser parte de, y por supuesto con las oportunidades laborales que la política le garantiza, pero nada más. Da la impresión de que con eso les basta, que el poder es eso para ellos, figuración y empleo. La verdad es que parece una forma de hacer y entender la política propia de castrados. Pero no solo carecen de fuerza, también de astucia, de inteligencia. Viven en una perfecta e impenetrable burbuja y por eso no hay triunfo ni fracaso que los haga reaccionar. Quizá por eso es que en circunstancias como las actuales no piensa en grande ni piensa en el país, hace una propuesta de reforma del sistema político. O sea, saben que están perdiendo poder y capacidad de control. También lo sabe el gran empresariado que negocia con ellos, que los usa de embajadores y se dedican a buscar fórmulas para asegurar y concentrar el poder. Los liberales. La fragmentación, el discolaje, la indisciplina los asusta y asusta a sus dueños. Y esto es tan obvio, pero tan obvio, que al presentar su magro proyecto de reforma al sistema político citan la opinión de Karen Tal, presidenta de ICARE, para justificar la reforma que impulsan. Les faltó mencionar a Juan Sutil. Los referentes. ¿Cuánto les reportan? ¿Cuántos ingresos les llegan con estos pequeños gestos de servilismo? ¿Y qué proponen los padres de la patria? Ficción fruna. Voto obligatorio real. Condición de demócrata además para cualquier reforma. O sea, frente al aumento de abstención en la segunda vuelta de gobernadores, 27% de chilenos o no votó, o votó nulo o blanco. Lo que proponen es obligar a votar. Así es como enfrentan su falta de liderazgo, su incapacidad de interpretar a los electores a través de la coacción. Luego, quieren exigir como condición para que un parlamentario ganador acceda a su escaño que su partido haya obtenido como mínimo un 5% de los votos totales. Y esto significa que alguien podría obtener el 100% de los votos de un distrito, pero no ser electo porque su partido no obtuvo el 5% del total de los votos. Genial, ¿o no? O sea, entre la voluntad popular y la concentración de poder en los partidos
Ya sabemos quién gana. Seguimos. Prohibición de listas de independientes. Financiamiento de los partidos solo estatal. Pero hay más. Si un parlamentario renuncia a su partido, pierde el escaño. O sea, de nuevo, las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía, exigiendo poder para silenciar y sacar a cualquier autoridad legítimamente electa que no se cuadre con las directrices de la directiva del partido. Se niegan a acusar constitucionalmente al presidente porque fue democráticamente electo. Pero si el electo es un militante de su partido que los enfrenta, entonces el argumento democrático no vale. Y que haya sido electo, no importa. Esto es realmente insólito. Llevamos meses cubriendo escándalos que los políticos han creado. Y ellos nos vienen a decir que eso se resuelve dándoles más poder. La derecha no aprende, no aprovecha los triunfos, dilapidó el del rechazo, ni aprende de los fracasos. De hecho, no hay ningún partido de derecha dando cuenta de los resultados de las elecciones del domingo, que para la derecha fueron pésimos, aunque nadie lo diga. Veamos lo que pasó el fin de semana pasado. Competían 9 candidatos de Chile Vamos, ganaron 5. 2 candidatos de Republicanos, perdieron ambos. Los 2 que se presentaron como independientes ganaron, pero uno de ellos, Claudio Rego, es indiscutiblemente oficialista y superó al candidato de Chile Vamos por 10 puntos. Por la lista de gobierno, por Chile y sus regiones se llamaba, competían 5 candidatos, ganaron 4. En términos comparativos, Chile Vamos se queda en las elecciones de gobernador de este 2024 con 6 gobernadores, tenía 1, pero sigue estando muy por debajo del gobierno, que pese a la crisis, indultos a delincuentes, fracaso en primer proceso constituyente, caso Convenio, caso Monsalve, tapado pocos días antes de la elección, pierde solo un gobernador respecto a la elección pasada y se queda con 7 regiones, o sea, por sobre la derecha. Y eso sin considerar la metropolitana y la Araucanía. De hecho, si medimos la fuerza derecha e izquierda como bloque, la izquierda se queda con 10 gobernaciones y la derecha con 6. Bueno, la democracia cristiana sigue la tendencia de los últimos años, desaparece. O sea, de los 4 candidatos que llevaba, 2 pierden en primera y los otros 2 en segunda. Esto es increíble. Es como perder en el solitario. Y si no me creen, revisen la elección del 2021 con el gobierno de Sebastián Piñera atravesando un momento crítico, posterior a la crisis del 2019, cuando empezaba la pandemia. ¿Qué pasó entonces con la oposición? Arrasó en la elección de gobernadores. De hecho, la derecha se quedó solo con la Araucanía, o sea, región en la que históricamente ha obtenido resultados mejores que en el resto del país. Solo con la Araucanía. En el fondo, la derecha pierde hoy con un rival absolutamente debilitado y pierde en gobernaciones relevantes, Santiago y Valparaíso, y en la Araucanía, donde Luciano Rivas, gobernador en ejercicio, no logra vencer en segunda vuelta a René Zafirio, candidato a izquierda. La izquierda, ganando en la Araucanía. Por contraste, en 2021, la izquierda, entonces oposición a un gobierno de derecha, se quedó con el 44% de las alcaldías, mientras que la derecha se quedó solo con el 25%. Con el 65% de los concejales, mientras que la derecha solo llegó al 34%. En esa elección la izquierda se hizo de 14 gobernaciones, porque obtuvo el 70% de los votos. Chile Vamos logró una gobernación. ¿Se entiende que con estos resultados y esta conducta la derecha merece un reproche severo? ¿O en nombre de la unidad eludirán el deber que tienen de dar explicaciones o de renunciar? Estamos hablando de una victoria de la izquierda en 2021 que no tiene comparación con el empate o victoria agridulce de la derecha hoy, y en el caso de los gobernadores, con el fracaso. Y mientras el PC se muestra dispuesto a sacar lección de lo ocurrido, me duele, dice Carmona, tendremos que hacer todos los análisis y evaluaciones que nos permitan sacar enseñanzas de ese proceso. La derecha celebra resultados electorales que deberían avergonzarla, dice estupideces, hace el payaso. Republicanos, por ejemplo, a través de su presidente, Arturo Esquella, se muestra autocomplaciente. Dicen que están conformes con el despliegue que tuvieron en los lagos. ¿Qué es esto de celebrar despliegues? Ruth Hurtado va más allá. Afirma que, la cito, en los lagos tuvimos un muy buen resultado. Perdimos por 3 puntos. ¿Qué capacidad de ganar tiene alguien que celebra perder por poco? En relación al caso O'Higgins, es que ella dice que, textual, nos tocó competir contra el gobernador en ejercicio y es ahí donde nacen las primeras reflexiones. Y yo le digo, justamente ahí es donde no caben reflexiones. Todos saben
que ganarle a un incumbente tiene sus dificultades. La pregunta y la reflexión seria es, ¿por qué no lo lograron? José Antonio Kast, ¿en qué está? Polemizando, acusando de intervencionismo electoral a Bodanovich, pidiendo al CERVEL que tome cartas en el asunto, presentando requerimientos, enfrascándose en polémicas tuiteras con Giorgio Jackson, anunciando candidaturas en un momento y de una forma que no se entiende. Aves de vuelo bajo, pero con altas expectativas. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, haciendo declaraciones muy en la línea de Esquella. Dice, la votación de Chile Vamos fue altísima. La política se trata de ir avanzando y no retrocediendo. Pasamos de 1 a 6 gobernadores. Votación altísima. Hace unos días decía que el gobierno se había moderado. En fin, una derecha sin fuerza ni brújula. A propósito de las elecciones, el caso de Pancho Rego es muy interesante. Según Carlos Peña, la derecha estaba ensayando a ver cómo le iba a un candidato tipo Milei, polarizado tanto en el fondo como en la forma, dice. Yo creo que eso es mucho decir. La gobernación metropolitana no fue escogida como tuvo ensayo. La realidad es que no había candidatos competitivos que a su vez estuvieran dispuestos a competir contra Claudio Rego. Porque para personas carentes de fuerza vital, arriesgarse a perder no es una opción. Pero más allá de eso, fue profundamente chocante ver a la derecha con un discurso identitario, elitista. Hay que elegir a Francisco Rego porque no es cuico. Rego de alguna manera es como él siempre se define, un facho pobre. Él viene de abajo del esfuerzo, de valorar el esfuerzo de sus propios padres, de vivir en Santiago Centro, de estar en FONASA, todas las cosas que el niñito del San George no tiene, evidentemente. O sea, el negrito de Harvard, pero exhibido y destacado, no es un mérito, sino a raíz del lugar en que nació, de la guayabera, del tatuaje. Algo parecido a lo que se hizo con Sichel. La verdad es que necesitamos una persona como Pancho en nuestro sector. Alguien que rompa los estereotipos. Alguien que no haya nacido ni en Vitacura ni en Las Condes. Alguien que ha hecho un trabajo con mucho esfuerzo. Me dio vergüenza ajena ver la utilización del tema de clase, como si eso representara las ideas en que creemos, como si no hubiera nada mejor que ofrecer. Y no estoy evaluando a Pancho Rego, estoy criticando el identitarismo clasista del que fuimos testigos a propósito de esa campaña. Me sonó algo así como, nosotros tenemos nuestro propio roto. Esto es parecido a cuando alguien se jacta de su amigo gay, como si los amigos dieran credenciales, como si fueran trofeos que exhibir. Pero además, hablamos de una campaña sin consistencia. O sea, un día Rego usaba guayabera, otro día traje azul, a veces se mostraba duro, a veces sentimental, en exceso. Si hubiera sido un ensayo de la derecha, no sirvió, porque no se sabe cuál o cómo fue el candidato que se presentó. En fin, la élite, con sus apuestas, su sociología, sus premisas. El señor que compitió con discurso identitario, tipo soy del pueblo, ganó en el distrito 11. Yo me pregunto si vamos a llegar en algún momento a la fase de la autocrítica. No creo. Está en su ADN la mediocridad y la autocomplacencia de clase. Soy Tere Marinovich, directora ejecutiva de FNM para FNM.